Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos ve en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado federal Óscar Lara Salazar, quien es integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversos contenidos, entre ellos social, cultural, político, finanzas, en fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. Quédese con nosotros, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o en todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @JHéctorMuñoz o en Facebook Jesús Héctor Muñoz. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el diputado federal Óscar Lara Salazar, quien es integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia. Óscar Lara Salazar es abogado, ha sido diputado local, ha publicado varios libros, entre ellos Sangre Caliente, Pasajes Sueltos de la Historia, Vida y Pasión de un Prelado, La Carraca, Abelardo Medina, inédito, y es articulista en el periódico nacional El Financiero. Actualmente pertenece a las comisiones ordinarias de Ciencia, Tecnología, Cultura, Educación y estuvo en los festejos del Bicentenario. Bien, diputado federal Óscar Lara, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches al doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar y muchas gracias al programa Acontecer por esta oportunidad que nos da de poder establecer un diálogo con un público muy amplio, muy extenso y que mucho nos interesa poder participarle de lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Bueno, pues ya dijiste, Óscar, ¿qué están haciendo en la Cámara? ¿Están trabajando o no están trabajando? Bueno, estamos trabajando, los diputados tenemos una encomienda con una doble responsabilidad muy importante. Una que es generar toda una argumentación, por no decir toda una pelea, por traerle a Sinaloa los recursos que requiere para su desarrollo y para su fortalecimiento. Y la otra, el trabajo intenso en lo legislativo para generar las reformas que el país necesita para la adecuación de las leyes y para buscar la armonía, la tranquilidad y la concordia de los mexicanos que nos permitan la edificación pues, de una patria más grande, más justa y de mayor progreso. Óscar, a mí me ha tocado estar pues varias veces en la Cámara de Diputados, ahí en el Pleno, donde se debaten, donde se vota más bien pues los acuerdos previos que se consensan en las comisiones. Definitivamente, bueno, pues tú eres un diputado que trabaja, que conoce, una persona, un intelectual, vaya, ahora, ¿por qué no se han aprobado las reformas? Cada año, y cuando no es una cosa, es otra. Mi opinión es que el sistema ya se agotó, porque ya no da más. Recordemos cuando estaba el presidente Ernesto Zedillo y que hubo el cambio de gobierno o la transición con el presidente Vicente Fox, bueno, hubo otras circunstancias que no permitieron que se aprobaran las famosas reformas estructurales. ¿Cuáles son? La laboral, la energética, la hacendaria, en telecomunicaciones, etcétera. Ya pasaron casi 10 años y cuando no es una cosa es otro. Actualmente estamos ante un periodo
electoral del Estado de México y de Coahuila, el 3 de julio, en puerta una elección presidencial. Y otra vez concluyó un periodo ordinario de sesiones y no se aprobaron las reformas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo debo decirte que esto es un asunto con complejidades, por supuesto. Estamos en una transición que todavía no logra terminar lo viejo y no logra fortalecer lo nuevo, pero estamos en ese proceso político. Y aquí hay dos cosas. Una, que se ha estigmatizado un tanto cuanto el hecho de decir es que los diputados no hacen lo suficiente, y es que los diputados no trabajan ni buscan los acuerdos necesarios para lograr esta reforma. Pero hay también desde el Poder Ejecutivo toda una estrategia para minar a la Cámara de Diputados, para restarle credibilidad y posibilidades de tener mayor influencia. Con el objetivo ¿Por qué te digo esto, mi querido doctor? Sí, pero también ¿por qué te digo esto? Porque se pierde de vista una cosa muy importante. El Ejecutivo, quien se queja de que no se le aprueban las reformas... Entonces el presidente de la República. El presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, es mayoría su partido en el Senado de la República, y no aprueban las reformas tampoco allá, la mayoría del Ejecutivo. Y no vemos que se diga que en el Senado de la República no se ponen de acuerdo, y en el Senado de la República no llegan a los acuerdos. Siempre dicen los diputados no llegan a los acuerdos, los diputados... Ya los agarraron de cambio. Los diputados se oponen a las reformas. No perdamos de vista, el partido en el gobierno tiene la mayoría en el Senado y no la echa a funcionar. Bueno, pero eso no es suficiente. Recordemos que las iniciativas se tienen que aprobar también en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que tú dices, eso es cierto. Es cierto. Cuando estaba también Vicente Fox de presidente, bueno, Vicente Fox también tenía mayoría y de alguna manera pues no se aprobaron, porque también ocupaban para hacer reformas constitucionales y por alguna razón u otra no se aprobaron. El asunto está de que por una razón o por otra no se han aprobado las reformas. O sea, mi impresión es que el sistema se agotó y por eso hay que ir a aprobar primero la reforma política. ¿Cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo. Debo decirte que efectivamente yo creo que hay retos muy importantes, sin duda alguna. Sin embargo, yo debo decirte que mi partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ha mantenido un dinamismo mucho más intenso. Y no se le puede, aun cuando es oposición en la República, en el gobierno federal, que generalmente la oposición juega un papel más contestatario y la fuerza del gobierno generalmente es más propositivo. Pues aquí es diferente. Las reformas de las que estamos hablando han sido precisamente empujadas desde el Partido Revolucionario Institucional. Desde el Senado, la bancada del PRI ha estado impulsando la reforma política que ahorita podemos comentar brevemente. Desde la Cámara de Diputados se ha estado impulsando de la bancada del PRI la reforma laboral, incluso la reforma de seguridad nacional. Pero ahorita podemos abundar más. Bien. Vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Óscar Lara Salazar. Diputado, comentábamos, bueno, que las reformas no han pasado. En la comisión que te toca a ti, es una comisión, pues, estás en varias, pero una de las más importantes es la educativa. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay en lo importante? ¿Qué se ha hecho en la comisión de educación en la que tú eres miembro? Es un asunto que me interesa mucho y más me apasiona. Sin embargo, haré dos acotaciones, cuando menos, de lo que decíamos ahorita, para concluir nuestro razonamiento en cuanto a lo de las reformas. A mí me preocupa que, si tú te fijas, hay una gran carga de
encaminar el asunto a la queja de por qué no se aprueban las reformas. Y hay un poco en la idea de soslayar o de esconder y tender una cortina de humo echarle la culpa de los grandes problemas que estamos viviendo en el país. Estamos viviendo la terrible crisis de seguridad nacional. De seguridad pública, perdón. Estamos viviendo la tragedia de cerca de 40,000 muertos en esta guerra fallida, de casi 50,000 huérfanos. En este sexenio. Bueno, en los 10 años, en los últimos 10 años, pero particularmente en este sexenio, en lo son terrible. 38,000, ¿no? Alrededor y casi 40,000 huérfanos. Estamos hablando del terrible crecimiento de los pobres, de la pobreza en este país. Estamos hablando que aun cuando el Estado mexicano le ha invertido en el último año casi el 60% al rubro del combate a la pobreza, tenemos más de 6 millones de pobres. Entonces se ha incrementado, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos malas políticas. Tenemos malas políticas, erráticas políticas del gobierno federal. Una política de seguridad pública que está terrible, que está en crisis, que está tocando fondo y que es un clamor nacional. Una política de confrontación social de las asimetrías que tenemos en un gran número de mexicanos que están en pobreza extrema, mientras un reducido grupo está en la abundancia. Un asunto de la credibilidad social. Tenemos el asunto lamentabilísimo de la corrupción en este país. Hasta hace algunos años, en una muestra de 178 países, estábamos en el lugar 51. Pues ahora ya nos fuimos hasta el lugar 78. Y todos estos rubros, el país ha entrado en una situación de descomposición a la vista que está ahí. Entonces, todo se quiere echar la culpa a lo de las reformas, que hay que atenderlas, sí, pero de que hay problemas muy fuertes que se tienen que revisar, que se tienen que buscar una reconsideración, ahí está. La guerra contra la delincuencia fue una guerra unilateral, que hasta el día de hoy, a partir de las manifestaciones del poeta y escritor Sicilia y otras expresiones, están diciendo, bueno, escuchemos otros puntos de vista, generemos otros consensos, pero fue una guerra unilateral que nos ha llevado a una crisis a todo mundo. Entonces, tenemos un problema y una agudización en este país. Si no corregimos estos grandes problemas que tenemos, creo que estaríamos heredándole a la próxima generación un país casi hecho pedazos. Ahora, en mi opinión al respecto, fíjate que yo te he comentado siempre, y en otras pláticas que hemos tenido en otros lados, México, el sistema desde mi punto de vista está agotado. ¿Por qué está agotado? Pues ya lo decíamos, cuando no es por una situación o por otra no salen las reformas. Y generalmente, como tú dices, cuando no es el presidente, bueno, hay elecciones, o cuando no es una cosa, el sistema se agotó. Hay que hacer una reforma política de piso, que incluya, como ya lo hemos platicado, se han manejado mucho, que incluya la reelección de diputados y senadores. ¿Qué va a significar esto al auditorio que nos ve en todo el estado? Por ejemplo, si un diputado o un senador tiene la opción de reelegirse, ya no va a estar pensando él en quedar bien con el presidente o con su coordinador en el Congreso. Él va a buscar quedar bien con su electorado, como sucede en otros países, por poner algún ejemplo, con sus respectivas proporciones, como Estados Unidos, donde hay senadores pues de carrera, que se mueren, como los de la familia Kennedy, por poner un ejemplo. Entonces, le ocupamos primero la reforma de política de piso. Una vez con esa reforma, vamos a poder brincar a las otras reformas. Por eso, esta reforma política impulsada desde el Senado de la República, aprobada, que llegó a la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, a destiempo, porque en 2 días no se puede analizar antes de concluir el periodo ordinario. Yo creo que es uno de los puntos que tienen que tocar en el Congreso y analizarlos en un periodo extraordinario. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo estoy totalmente convencido que es un debate inaplazable. Yo creo que en este país tenemos que discutir y debatir ya el problema, efectivamente, el asunto de la reelección. Tenemos que discutir el asunto de la consulta popular, de que tengamos mecanismos que el pueblo pueda
tener formas de toma de decisiones colectivas para corregir o reorientar políticas públicas. Tenemos que discutir lo de la iniciativa ciudadana, que los ciudadanos tengan la capacidad y la posibilidad de presentar iniciativas y que éstas se puedan convertir en rango de ley. Tenemos que discutir cómo se va a resolver en un momento dado las ausencias del presidente, que es un asunto que todavía hay una ausencia y una laguna en la Constitución. Y tenemos que discutir también, creo, otro punto de la reforma política, la ratificación del gabinete. Que el Senado de la República pueda ratificar los miembros integrantes que propone el gabinete, porque finalmente tienen que ver con la conducción de los asuntos de la República. Entonces, es una reforma inaplazable. Creo que con tiempo, con espacio, tenemos que discutirla y esto va a abrir la posibilidad de reformas de más largo alcance. Y también, Oscar, antes de irnos al corte, el tema de la participación de los ciudadanos en política sin partido político. Bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Contester. Estamos platicando con el diputado Óscar Lara Salazar. Diputado, antes de irnos al corte comentábamos, bueno, de la reforma política y de entre ellas nos quedó pues de decirle aquí al auditorio qué significaba pues hablábamos sobre las candidaturas independientes. ¿Qué hay de ello? Explícanos. Bueno, yo creo que estamos viviendo un sistema partidista en este país y en muchos otros países donde la forma de la participación para alcanzar una representación popular es a través de un partido político. Un partido político que tiene una plataforma, una declaración de principios, un programa de acción que lo registra ante la instancia institucional de este país, que es el Instituto Federal Electoral, y hay un conjunto de opciones donde los ciudadanos se identifican con una opción, hacen política al interior de ella, buscan los espacios y buscan la manera que se le postule para una representación popular, como es nuestro caso y como lo es de distinta naturaleza política. Pero decíamos ahorita que hay temas que tenemos que debatir ya en una nueva forma de hacer política en este país, y una de ellas es precisamente lo de candidaturas independientes. ¿Cuál es la idea? Que un ciudadano, a partir de su prestigio, a partir de su trabajo... O sea, cualquier ciudadano va a poder ir a registrarse. O ocupa firmas, ocupa... Bueno, como no es una medida todavía tomada, como no se conoce, no está a rango de ley, todavía no están el desglose de cuál sería el mecanismo y cuál sería el esquema, pero en esencia lo que se trata es que un ciudadano, al margen de los partidos políticos, por su prestigio, por su trabajo en la sociedad, por su vinculación y sus atributos personales, pueda tener la posibilidad de inscribirse ante las instancias electorales, ir a una disputa y una confrontación de ideas, de propuestas, y que la ciudadanía no solamente tenga la opción de los partidos, sino que pueda tener opciones independientes, que Jesús Héctor Muñoz Escobar, que es una gente conocida, pueda presentar con sus propias cartas credenciales y no tanto las de un partido político. Ambas son muy discutibles, ambas tienen virtudes y defectos, por supuesto, pero creo que lo más importante sería que la discutiésemos, que hagamos una gran consulta ciudadana y que sean los ciudadanos los que puedan libremente determinar si un ciudadano le satisface más que un partido político. Entonces, creo que es muy valorable para entrar en el análisis y poder ser elevada a rango de ley. Ahora, es muy importante aquí de comentar, los partidos políticos de alguna manera ya rebasaron a las instituciones, porque tú lo mencionabas hace un rato. Por ejemplo, se pretende que el gabinete sea ratificado por los senadores. Los senadores pues representan a los partidos políticos. Como en el caso del IFE, teníamos un instituto federal pues ciudadanizado en aquel tiempo, y ahorita los que nombran a los consejeros o a sus miembros son los partidos políticos. Quizá el miembro que nombran, bueno, no tiene requisitos que no
que debe ser uno de ellos, bueno, no pertenecer a ningún partido político tantos años. Sin embargo, de alguna manera, los partidos ahorita en México designan y tenemos trabado el caso de 3 consejeros ciudadanos. Precisamente no han podido salir porque precisamente los partidos políticos no se han puesto de acuerdo. Bueno, efectivamente, sin embargo hay una diferencia ahí que creo que vale la pena subrayar. Cuando se habla de la ratificación del gabinete, bueno, eso te obliga a que generes la búsqueda de consensos, y no es lo mismo que unipersonalmente el presidente designe a quien le va a servir a la República, a que 7 u 8 partidos políticos logren acuerdos y ratificaciones de esos integrantes. Creo que eso hace más plural la posibilidad de la participación en un gabinete que puede ser de encuentro, que puede ser de mayor inclusión. Bueno, creo que esa sería la ventaja. Sería lo ideal. Sería la ventaja. Sí, con esa visión se viera. Pero sin embargo, bueno, en México todo se politiza, pero hay que apostarle a que las cosas vayan bien en un futuro. Diputado, del tema de la educación, reforma educativa. Bueno, yo creo que es el tema principal de este país. Se nos está acabando el tiempo. Sí, yo creo que más allá de la reforma hacendaria, más allá de la reforma energética, más allá incluso de la reforma laboral, tenemos que poner el énfasis y la atención y el interés nacional en la educación. En los países que le han apostado a la educación son países que están en los primeros niveles de competitividad en el mundo. Los países que le han apostado a la economía del conocimiento, a invertir el conocimiento, son los países que generan mayor riqueza, que tienen mejor distribución y que tienen un mejor modo de vida. Nosotros tenemos en una gran pero espantosa situación en la cuestión de la educación. O sea, en el tema de la calidad. Y en el tema de la cantidad también, y lo más grave en el tema de la calidad. De cada 100 alumnos que ingresan a primaria, ahorita egresan a nivel profesional entre 12 y 13. Se nos 12 pierden, y 13. Se nos pierden 80 y tantos. ¿Y qué pasa con en ellos? El camino? Bueno, se hacen ninis, delincuentes. De esos 80 y tantos que perdemos en el camino, tenemos más de 19 millones de jóvenes que andan buscando trabajo de lo que caiga. De esos 19.23 millones de jóvenes que buscan trabajo de lo que caiga, hay 7 millones de jóvenes en este país que ni estudian ni trabajan. Son los ninis. Estamos hablando de casi el 35% de los jóvenes de México ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿de dónde se está engrosando las filas del crimen organizado? Pues precisamente de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué entonces el gobierno? Qué paradójico, fíjate, cuando presenta el presupuesto al Congreso, el presidente de la República le quita en su propuesta la educación y le aumenta casi un 80% a lo que tiene que ver en inversión en seguridad, en ejército, en defensa nacional, en compra de armamento, en fin. ¿Cuándo? La apuesta debe ser a la educación. Por eso en países como Singapur y en otros lugares, en Corea y en estos países, en lugar de tener un héroe nacional, que es muy bonito y muy importante, tienen un salón de clases, porque la apuesta debe ser a través de la educación. Hay 2 reformas muy importantes que yo he estado junto con otros impulsando, y perdón porque me ponga 20 segundos para despedir. Muy rápido. La obligatoriedad del bachillerato y la posibilidad de becas para los jóvenes de computación en inglés en el bachillerato a través de universidades y institutos especializados para tener educación de competitividad y egresados de la escuela pública que compitan con cualquier egresado de la escuela privada de este país, así cerrar esta brecha abismal que tenemos. Bien, muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa Acontecer. Analizamos el tema pues aquí de la reforma laboral, las reformas en el Congreso, la reforma educativa. Nos acompañó el diputado Óscar Lara Salazar, y que te vamos a comprometer, Óscar, seguramente para que vengas a otro programa y nos amplíes la información. Le agradecemos a usted su atención en esta noche, y nos vemos la próxima semana con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer.